Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker y tengo preparado hoy un sermón sobre algo otra vez importante. Siempre importante el mensaje cuando el mensaje es de cómo ser salvo, ¿verdad? Y hoy quiero hablar del tema de esto, ¿ok? Busque conmigo el libro de Juan, primeramente, Juan capítulo 3. Pero el título de mi sermón es ¿Puedes ser salvo sin...? Y ahora estoy aquí en Florida. Ya ha llegado el tiempo de calor. Por esto yo no estoy en el sol, estoy en la sombra. Pero algunos piensan que Florida es paraíso. Pero tenemos nosotros pues insectos, zancudos, tenemos estos chiquititos que me están molestando ahorita. No es el paraíso, pero es bonito estar aquí. Pero me gusta cuando hay un poco de brisa para que los zancudos no me atacan, ¿verdad? Si hago así cuando estoy predicando, ya te vas a saber el por qué, ¿ok? Pero yo tengo preparado un sermón que necesito compartir. Porque yo soy creyente de la Biblia y yo solo quiero seguir la palabra de Dios. Pero lo que veo yo hoy en día es que muchos que dicen que son cristianos ni son. Muchos que dicen que son cristianos hoy en día no sigan la palabra de Dios, sigan a un hombre o una religión o una iglesia, pero no siguen a la palabra misma. Por esto he preparado este sermón que se llama ¿Puedes ser salvo sin...? Y yo quiero predicar esto porque había un debate en años atrás, en el tiempo de mi papá, también había este debate y también hay debate hoy. Muchos están debatiendo, ¿cómo es debatiendo, diciendo, ¿cuánto tienes que saber para ser salvo? Y algunos hoy en día, fíjese, oiga bien, algunos predicadores ignorantes hoy en día dicen, tú no tienes que saber nada para ser salvo. Venga conmigo, ore conmigo y eres salvo. No tienes que saber nada para ser salvo. Cuando yo escucho esto, yo me enojo. Yo me digo, ¿cómo pueden decir eso? No saben nada. Porque esto no es lo que dice la Biblia. No tienes que saber nada para ser salvo. Pero yo he escuchado mucho gente que dice que son predicadores o pastores o evangelistas o misioneros que dicen, no, para ser salvo no tiene que saber nada. Solo repite la oración o algo así. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice hoy en día en cuanto de eso. Juan capítulo 3, un versículo bien conocido, 3:16. Pero también voy a leer 3:17. Y pregunta, ¿Juan 3:16 es suficiente para ser salvo? Pienso que no, contiene parte del evangelio, pero no todo el evangelio. Es un buen versículo, pero falta el evangelio de 1 de Corintios 15. Pero mire lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda o no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Bien conocido este versículo. Mire lo que sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quiero comenzar en decir que Cristo, Jesús, quiere salvar a todos. Él quiere salvar al mundo. Yo también deseo que el mundo sea salvo. Yo no quiero ver a nadie ir al infierno. Por esto hago lo que hago. Yo predico lo que la Biblia dice para enseñarte cómo escapar el infierno e ir con Cristo en el cielo por y para siempre. Yo no deseo que nadie vaya al infierno. Por esto yo leo, yo investigo, yo estudio la palabra de Dios para enseñarte cómo ser salvo. Pero muchos hoy en día ni leen, ni estudian. Son ignorantes y dicen que son pastores. Y dicen, no, nada tiene que saber para ser salvo. Así no enseña la palabra de Dios. Otro versículo que quiero leer es 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres, ¿quién? Dios, el Salvador, versículo 3. El cual quiere que todos los hombres sean salvos
y que vengan al conocimiento de la verdad. Oiga bien lo que dice este versículo. Dios quiere que todos son salvos. Dios desea que tú vienes a Él para ser salvo. Dios desea que tú vas al cielo y no al infierno. Pero la decisión es tuya. Tú tienes que decidir, ¿acepto a Cristo o rechazo a Cristo? Pero mire lo que dice. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No podemos ser salvos sin conocer algo, sin saber algo, sin escuchar algo. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay algo que tenemos que oír y entender antes que podemos ser salvos. Y cuando oímos y entendemos, ahora tomamos la decisión a aceptar. Yo sí acepto, yo soy salvo. Entonces es herejía escuchar a un predicador diciendo, no tienes que saber nada para ser salvo. Pero yo he escuchado eso de varias denominaciones, de varios pastores, hasta la denominación mía, aquí en los Estados Unidos, ahí en Pensacola, fui a una iglesia de un fundamental bautista independiente que dijo, tú no tienes que saber nada para ser salvo, solo repite conmigo tal oración y tú vas al cielo. Y yo dije, wow, ignorante, este hombre no sabe nada, no debe ser pastor. Es tremendo la ignorancia que existe hoy en día. Bueno, quitamos la ignorancia, estudiamos la palabra de Dios. Bueno, puedes ser salvo sin... Quiero preguntar, ¿puedes ser salvo sin? Número 1, ¿puedes ser salvo sin Jesús? Pues la Biblia enseña que hay algo o algunas cosas que tú tienes que saber, entender, conocer antes que puedes ser salvo. Y una cosa muy importante que tú tienes que entender es Jesús y quién es. Vamos a Actos o Hechos 4:12. Actos o Hechos 4:12. Hablando de Jesucristo, versículo 10. Y versículo 12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, por el cual es menester que seamos salvos. No hay otro nombre bajo del cielo en que podemos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Jesús es el único que puede salvar. Pero yo he escuchado de gente que pregunto yo, ¿eres tú cristiano? Oh, sí, yo cristiano yo. Yo digo, wow, ¿eres cristiano de verdad? Sí, soy cristiano. Pero yo sigo a Buda. ¿De qué? O yo soy seguidor de tal otra religión. Usan la palabra cristiano, pero ellos están siguiendo a otro y no a Jesús. ¿Son cristianos? Pues claro que no. Para mí, una cosa que uno tiene que entender es quién es Jesús y que Jesús es el único que salva. No hay salvación en ningún otro. Mateo 1:21 dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino para salvar. Vamos a Hebreos 7. Para mí es triste escuchar gente diciendo, no, yo sí creyente de Jesús, yo sigo a las enseñanzas de Jesús, pero también yo sigo a Buda, o yo sigo a Mohammed, o yo sigo a otra cosa. Esto no es salvación. Salvación es solo Jesús. No hay salvación en otro. Solo Jesús puede salvar. Algunos dicen, no, mi religión salva. O mi iglesia, la Santa Madre Iglesia mía es que salva. No, la iglesia no murió por ti. Jesús es quien murió por ti. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también, hablando de Jesús, salvar completamente a los que por él se llegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús es el único que puede salvar y él puede salvar completamente. Tú no puedes salvar a ti mismo, solo Jesús puede salvarte. Esta es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Quién es Jesús? Mateo 1:23 dice que su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús es Dios.
Y en 1 Timoteo 3:16, la Biblia dice que Dios fue manifestado en la carne. Jesús es Dios que vino de arriba abajo para vivir aquí con nosotros y morir por nosotros en nuestro lugar. Dios me amó tanto que Él murió para que pueda ser salvo yo. Pero tengo que aceptarlo. Yo lo acepté. ¿Y usted? ¿Estás confiando solo en Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Algunos en este mundo no, ni idea. Los que van a iglesia, pues sí, dicen, yo sé quién es Jesús, pero aquí en los Estados Unidos, en las ciudades grandes, tenemos gente que ni idea quién es Jesús. Solamente usan su nombre como mala palabra para maldecir. ¿Cuántos han escuchado esto? Un niño dice, Jesús. No debemos usar su nombre como maldecir o mala palabra. Debemos usar su nombre sabiendo que Él es Dios, quien murió por nosotros. ¿Podemos ser salvos sin Jesús o saber quién es Jesús? ¿Podemos ser salvos sin las Escrituras? Vamos a 2 de Timoteo. Como te digo, ¿verdad? Yo he escuchado predicadores diciendo, tú no tienes que saber nada. Solo venga a mí y repite conmigo la oración y tú vas al cielo. ¿Sin saber nada? No, tenemos que saber algo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:15? 2 de Timoteo 3:15 dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sin las escrituras no podemos saber en qué debemos poner nuestra fe. No podemos ser salvos sin la palabra de Dios. Debemos entender, debemos escuchar lo que dice. Porque la escritura es lo que necesitamos. En 1 de Juan 5:13 dice, estas cosas he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cómo podemos saber que somos salvos si no tenemos las escrituras de Dios que nos enseña cómo ser salvos? ¿Me explicas? Es importante que entendamos eso. Allí en otro versículo, Lucas 1:77. Lucas 1:77. Es un buen versículo y me gusta lo que menciona aquí. Está hablando de Juan el Bautista. Y como él vino para anunciar la venida del Mesías. Y en Lucas 1:77, leímos estas palabras. Dice Lucas 1:77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados. Para dar conocimiento de salvación. Hay algo que tú tienes que conocer. Tú tienes que entender. ¿Qué es? Pues predica de la Biblia. Es por medio de la Biblia podemos entender lo que Dios dice. Y la Biblia contiene, ¿qué? El Evangelio. Bueno, seguimos con esto. ¿Puedes ser salvo sin Jesús? No. ¿Podemos ser salvos sin las Escrituras? No. ¿Podemos ser salvos sin el Evangelio? Pues no. 1 Corintios 15, 1-4 es el Evangelio. Ahora, yo he predicado en muchas iglesias y para mí es una gran vergüenza. Muy vergonzoso es ver cuántas iglesias y pastores que ni idea tienen de dónde está en la Biblia el Evangelio. Yo te conté, ¿verdad? Antes esto, yo prediqué en 200 iglesias en mi vida, más que 200 ahora. Y me gusta cuando estoy allí para predicar, preguntar primeramente, ¿cuántos aquí me pueden enseñar qué es el Evangelio? O sea, ¿dónde está en la Biblia el Evangelio? En 200 iglesias, solamente como 11 o 12 veces, me contaron correctamente. Está en 1 Corintios 15, 1-4. La mayoría de las iglesias me contaron, ni idea. Hasta el pastor muchas veces, ni en alguna parte, pero no sé exactamente. Pero la Biblia dice en Romanos 1:16 que es el Evangelio, que es el poder de la salvación. El Evangelio es lo que debemos predicar
para que la gente pueda entender y aceptar para ser salvo. ¿Dónde está en la Biblia el Evangelio? Está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Qué lástima, ¿verdad? Qué vergüenza que muchas iglesias y muchos pastores de hoy ni idea tienen. Y yo he escuchado pastores diciendo, tú no tienes que saber nada del Evangelio para ser salvo. Hoy en día hay gente que dice, salvación solo es por pedir a Dios salvación. Pero ¿qué tal si uno pide y nunca ha escuchado el Evangelio? Y no pone su fe en el Evangelio. ¿Son salvos? Digo que no. Debemos siempre llevarlos al Evangelio, porque es el Evangelio que salva, a la Escritura, ¿verdad? El Evangelio habla de Cristo y su obra terminada. El Evangelio está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. En inglés dice stand, parar, hacer nuestra parada, pararse firme en este Evangelio. Por el cual asimismo, más adelante dice, sois salvos. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Oiga muy bien, ¿qué es el Evangelio? Habla de Cristo y Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó tercer día según las Escrituras, según las Escrituras. Pero ¿sabes qué? En inglés dice, ¿cómo que Cristo? Y poner cómo nos pone a pensar, ¿cómo murió Cristo? La Biblia dice, por derramar su sangre. Una cosa que nunca debemos olvidar es la sangre derramada de Cristo, porque es esencial y es parte del Evangelio. ¿Cómo murió por nuestros pecados? Derramando su sangre. ¿Cómo fue sepultado? En la misma tierra en que Él agotó o se agotaba su sangre. Y al resucitar, la Biblia dice que Él llevó arriba su sangre para ponerlo en el altar ahí. Entonces la sangre es muy importante, pero el Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. No podemos ser salvos nosotros por lo que hagamos. Somos salvos por aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Me entiendes? ¿Me explicas? Ok. Entonces, el Evangelio, 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Podemos ser salvos sin saber quién es Jesús? ¿Sin escuchar el Evangelio? ¿Sin las Escrituras? Pienso que no. Otro, ¿podemos ser salvos sin fe? Bueno, esto voy adelante. Sin sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice estas palabras. Hebreos 9, 22. Leímos ahí en Hebreos 9, 22. Y casi todas las cosas, según la ley, son purificadas con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay perdón de los pecados sin derramar sangre. ¿Recuerdas tú que en el Antiguo Testamento, bajo la ley, si uno había pecado, él tenía que traer un sacrificio por sus pecados? Y él recibió perdón solamente cuando la sangre fue derramada y ofrecida. Y hizo expiación. Esto está en Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, dice la palabra de Dios. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre que hace expiación por el alma. Es la sangre que nos da perdón. Solamente por la sangre. Pero yo he escuchado predicadores, hasta en mi propia denominación, diciendo cosas nefandas, como dice la Biblia. Diciendo, uno no tiene que saber nada de la sangre para ser salvo. Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿No tiene que saber nada de la sangre para ser? Bueno, yo tengo problema con eso. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira es el infierno. Somos salvos solo por la sangre. Por esto, pienso que vale decir a un pecador, oiga,
Esto es como ser salvo según la Escritura, y esto es quién es Jesús, Dios manifestado en la carne, quien murió por ti, y con su sangre pagó por tus pecados. ¿Por qué dejamos la sangre? El predicador antiguo mío, él habló de cómo hoy en día hay muchos con con un evangelio sin sangre. Y ellos están predicando su evangelio sin sangre. Pero lastimosamente hoy en día muchos ni mencionan la sangre. ¿Por qué? ¿Podemos ser salvos sin la sangre? No. Tuvo que derramar su sangre Jesús, el Cordero de Dios. No pudiéramos ser salvos sino por su derramamiento de sangre. Amén. Bueno, otra pregunta. ¿Podemos ser salvos sin fe? He escuchado varios en el mundo de hoy que prediquen un evangelio de obras. Y dicen, mire, si tú hagas tal y tal y tal y tal, tú puedes lograr la salvación y ir al cielo por tus obras. ¿Enseña la Biblia eso? Claro que no. La Biblia dice que somos salvos por fe y solo por fe, no por obras. Mire lo que dice la Biblia sobre salvo por fe. En Hebreos 11:6 la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan diligentemente. No puedes agradar a Dios sino con fe. Dios demanda fe. Y la Biblia dice que es por la fe que somos salvos. Efesios 2:8-9 dice, porque por la gracia somos salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero en este mundo tenemos gente que dice, no es por fe que somos salvos, es por fe y obras. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo entonces? Si podemos ir al cielo, aparte de Él, ¿para qué murió? ¿Somos el Salvador nosotros mismos? No. No podemos salvar a nosotros mismos. Por esto hizo Cristo lo que hizo. Y nosotros tenemos que venir y aceptar su obra terminada, su obra eficaz, su obra de pagar por nuestros pecados. Porque Él es el único que puede salvarnos. Si tú quieres pagar por tus propios pecados, vete al infierno. Allí puedes pagar. Pero pagas por toda la eternidad porque Dios es un Dios eterno. Entonces, el pago es eterno. Pero hay gente que dice, no, por mis obras yo voy al cielo. No según las Escrituras. Solamente por fe. La Biblia enseña salvo por la fe. Bueno, entonces voy a terminar con eso. Podemos, o mejor que digo, ¿puedes ser salvo sin Jesús? No, Él es que pagó todo. ¿Quién es? Dios. Dios es que salva, no nosotros mismos. ¿Puedes ser salvo sin las Escrituras? No, las Escrituras nos enseñan cómo ser salvo. ¿Puedes ser salvo sin el Evangelio? No, el Evangelio tiene que ser predicado. Hay que leer Romanos 10, Qué bonitas son los pies de los que predican el Evangelio. Cuando uno está enviado a predicar. ¿Podemos ser salvos sin fe? Claro que no. Somos salvos por la fe. ¿Podemos ser salvos sin sangre? No. Tuvo que derramar su sangre Dios. Y la última cosa, ¿podemos ser salvos sin fe en la sangre? Pienso que no, porque la Biblia dice esto en Romanos 3:25. En Romanos capítulo 3 y versículo 25, la Biblia nos enseña en qué debemos poner nuestra fe. Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Hay que poner su fe en la sangre derramada de Cristo. Esto es como ser salvo. Para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras?
No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. No es por obras que somos salvos. Dios no acepta las obras de nosotros para ser justificados. Tenemos que rechazar y tenemos que venir como un pecador y aceptar a Cristo por la fe en su sangre, diciendo, Señor, yo no confío en mí mismo, yo confío solo en lo que tú hiciste para ser salvo. Confío en la sangre. La Biblia habla de la salvación y dice que la salvación es justificación. Cuando somos salvos, somos justificados. Justificados por tres cosas. Primero está en Romanos 3:24, donde leímos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención de los pecados pasados. ¿Ok? Justificado o salvo por la gracia de Dios. Versículo 28, justificados por fe. Porque dice 28, así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Otra vez, repite esto en versículo 1 de capítulo 5. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Solo por fe, no por obras. No por fe y obras. Es por fe en lo que Cristo hizo para salvarnos. Fe en la sangre. Entonces, justificados por la gracia de Dios y justificados por nuestra fe. Y hay otro versículo. Y mire lo que dice. Romanos 5:9. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos por la gracia de Dios cuando pongamos nuestra fe en la sangre que él derramó en la cruz. Justificados por gracia, justificados por sangre, justificados por fe. Entonces la Biblia enseña que somos salvos por la fe en la sangre. Pero tenemos que entender que Cristo es Dios. Tenemos que entender el Evangelio, tenemos que entender que sin sangre no hay remisión de... Tenemos que entender todo esto y poner nuestra fe en la sangre de Cristo. Esto es según las Escrituras. Esto no es la opinión de Roberto Breaker. Mi opinión no vale. Esto es lo que la Biblia enseña. Lastimosamente hay muchos en el mundo de hoy que están siguiendo a hombre, siguiendo a pastor, siguiendo a su sacerdote o cura, están siguiendo a su religión o denominación o la iglesia que dice al contrario. Bueno, déjalos a un lado. Son los ciegos guiando a los ciegos. Hay que venir tú a la palabra de Dios y pedir, Dios, ¿qué dices tú de cómo ir al cielo? Y Dios dice, por la sangre, por la fe en mi sangre, porque yo pagué todo y tú no puedes salvar a ti mismo por tus obras. Tú tienes que aceptar mi obra para ser salvo. ¿Eres salvo? ¿Estás confiando en la sangre de Jesús para llevarte al cielo? Lastimosamente hay muchos en el mundo de hoy que no predican el evangelio correcto como yo he hecho hoy. Muchos hoy en día solo dicen, tú no tienes que saber nada de la Biblia, solo repite conmigo esa oración. Señor, soy pecador, sálvame. Ok, tú eres salvo. Pero ¿qué tal si lo hacen y la persona ni idea tiene de quién es Jesús? Y no pone su fe en la sangre porque no ha escuchado el evangelio. ¿Son salvos? Eso es lo que pasó a mí. Cuando yo era joven de 5 años, mi mamá dijo, ok, hijo, es tiempo de ser salvo, ore conmigo. Señor, soy pecador, sálvame, amén. Venga en mi corazón, amén. Yo ni idea tenía yo de 5 años quién era Jesús. Yo escuché su nombre mencionado en la iglesia, a veces estoy mirando, buscando, ¿quién es Jesús? Está aquí sentado, siempre hablan de él, pero no lo veo. Así era yo como joven. Hasta la edad de 18 años, qué vergüenza. Todas las iglesias que mis padres me llevaron, ni siquiera una vez escuché el evangelio. De 1 de Corintios 15, 1 al 4. A la edad de 18, mi papá me enseñó el evangelio de las escrituras.
Primera vez en mi vida que lo escuché y yo acepté por la fe en la sangre de Cristo. Pero antes de esto, cada noche de 13 hasta 18, llorando antes de dormir, antes de acostarme, estuve orando, oh, no quiero ir al infierno, por favor, Señor, por favor, sálvame, oh, no quiero ir al infierno. Leí la Biblia, pero no entendí. Gracias a Dios, mi padre tomó la Biblia y me enseñó, mire, así es el Evangelio, así es quién es Jesús, así es lo que Él hizo. Y no hay perdón sin derramamiento de sangre. Él derramó su sangre. Y si tú pones tu fe en su sangre, acéptalo por la fe, tú eres salvo. En este día, aquel día, olvidé leer este versículo, acepté a Cristo. El 29 de julio de 1992. Tú tienes que aceptar la expiación de Cristo, hecho por ti. Como dice Romanos 5:11. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Levítico 17:11 es la reconciliación, es la expiación de sangre que nos da perdón. Cristo derramó su sangre para reconciliarnos a Dios. Tú tienes que aceptar por fe esa sangre, confiando en eso para salvarte. Ahora eres reconciliado con Dios por la fe. No por obras, sino por la fe. Bueno, 2 versículos más y yo me termino. Pero otra vez quería contarte. Muchos quieren pues debatir de eso. No, tú tienes que saber esto y esto no. No, la Biblia claramente enseña en qué debemos saber o conocer o en qué debemos pues entender. Debemos saber quién es Jesús. Debemos escuchar de las Escrituras el Evangelio. Entender que la sangre derramada es la única cosa que nos puede salvar. Entender que somos salvos por fe. Y poner nuestra fe en la sangre. Y así podemos ser salvos. No es complicado. No es difícil entender. Cristo pagó todo. Y solo hay salvación por recibir, por fe, lo que Él hizo por ti. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él quiere su fe, su confianza, aceptando lo que Él hizo para salvarte. Efesios 2:13, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Solo por la sangre podemos ir al cielo. Hebreos 10:19, y yo me termino. Hebreos 10:19 dice, así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Eso es el cielo. Solo puedo yo ir al cielo por aceptar la sangre de Cristo. La Biblia dice que cuando por fe yo lo acepto, yo la acepto, yo recibo a Cristo como mi Salvador confiando en su sangre. Revelación o Apocalipsis 1:5 dice que Él me lava de todos mis pecados. Y ahora, al morir, yo voy directamente al cielo con Él, ausente del cuerpo, presente como el Señor, como dice la Escritura. Tengo que preguntar, ¿eres salvo? ¿Has confiado en Cristo y lo que Él hizo para salvarte? ¿O estás equivocado? ¿O estás ignorante? ¿O estás perdido pensando que es por otra manera? Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la Biblia dice, solo por la sangre puedes entrar al lugar santísimo. Por la fe en aquella sangre. Espero que eres salvo. Si no, pues venga a Cristo. Acéptele como tu Salvador. Y si eres salvo, no te olvides predicar la Biblia. No seas tonto como algunos que dicen, no tiene que saber nada para ser salvo. Eso no es el Evangelio de salvación. No es solo creerlo aquí.
es de todo corazón creer en la sangre de Cristo. No es solo de boca pedir algo, es recibirlo por la fe de corazón. Así es como ser salvo. Pues Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo aquí. Ya salió el sol. Estoy sudando. Pero yo quiero siempre predicar lo que la Biblia dice de cómo ser salvo. Porque es lo que Dios dice que salva. No lo que yo digo, ni una iglesia, ni un pastor, ni cura. ¿Qué dice Dios de cómo ser salvo? Esto es el asunto. ¿Eres salvo? ¿Vas a ir al cielo al morir? Si no sabes, venga para conocer a la palabra de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo si Dios permite. Adiós.